Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos, amigas, fans de las series turcas, amantes del salseo, hoy vamos a analizar a fondo la noticia que explotó el mundo del entretenimiento, la revelación sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están al tanto de sus carreras individuales, de su éxito, de su belleza, de sus proyectos, y por supuesto de su relación. O mejor dicho, asterisco de la relación que parecía asterisco, ¿verdad? Porque las noticias que nos llegaron el 17 de septiembre de 2025, bueno, digamos que dejaron a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a desglosar todo, desde el contexto de su relación, los rumores, las pistas que tal vez pasamos por alto, hasta la noticia bomba en sí misma. Vamos a analizar las reacciones de los fans, las especulaciones, y por qué este anuncio fue tan, impactante. Prepara tus palomitas, tu taza de té, tu bebida favorita, porque esto va para largo y créanme, va a estar bueno. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí en Siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, del cine, de las celebridades y por supuesto, de todo el salseo que las rodea. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. No se van a arrepentir. Y no se olviden de dejar un like si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos con el tema del día. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se formó esta pareja, que para muchos parecía la pareja perfecta. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ambos actores turcos de renombre, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkal Kapme en su idioma original. La química entre ellos fue, desde el primer momento, innegable. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La trama, las actuaciones, la fotografía, todo contribuía a crear un ambiente romántico que atrapaba a los espectadores. Y la magia no solo se quedó en la pantalla. Los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular rápidamente. Los fans, que veían en ellos a la pareja perfecta, se ilusionaron. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a capturar imágenes de ellos juntos, paseos, cenas, viajes. Cada foto, cada vídeo, alimentaba las especulaciones y el entusiasmo de los seguidores. Recuerdo muy bien la época en la que todos estábamos pendientes de cada publicación en Instagram, de cada comentario, de cada like. Cada interacción era analizada al milímetro. Parecía que todo confirmaba lo que todos queríamos creer, que Hande y Kerem estaban enamorados. Y ellos, bueno, ellos tampoco hicieron mucho por desmentirlo. Al contrario, alimentaban las expectativas. Se mostraban cariñosos en redes sociales, compartían momentos juntos, se dedicaban palabras bonitas. Era como un cuento de hadas moderno. Se veían felices, radiantes. Parecían estar hechos el uno para el otro. Pero claro, en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. Y aunque la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por la ilusión, siempre hay que tener en cuenta que la vida privada de las celebridades es, precisamente, privada. Y que a veces lo que vemos en público es solo una parte, una imagen cuidadosamente construida. Durante su supuesto noviazgo, hubo altibajos. Algunos rumores de crisis, pero que generalmente eran rápidamente desmentidos o minimizados. Parecía que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Se especulaba sobre planes de boda, sobre el futuro de su relación. Todo parecía ir viento en popa. Pero como suele suceder en estas historias, la realidad es mucho más compleja. Y es aquí donde llegamos al 17 de septiembre de 2025. La fecha en la que todo cambió. Ese día, las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Las noticias de televisión, los portales de internet, las revistas del corazón, todos hablaban de lo mismo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, aparentemente, habían puesto fin a su relación. Y no solo eso, sino que los detalles que empezaron a filtrarse eran sorprendentes. La noticia, que surgió de fuentes cercanas a la pareja, revelaba que la ruptura no fue amistosa.
Hubo discusiones, desencuentros y diferencias irreconciliables. Algunos medios incluso hablaron de infidelidades, aunque estas informaciones no fueron confirmadas ni desmentidas por ninguna de las partes. Lo que sí se supo es que la separación fue definitiva. Que ambos habían tomado la decisión de seguir caminos separados. Y que, al parecer, la relación que habíamos visto durante tanto tiempo no era tan idílica como parecía. La noticia causó un gran impacto en los fans. Muchos se sintieron decepcionados, traicionados. Otros, más escépticos, no se mostraron tan sorprendidos. Siempre hubo quienes sospecharon que algo no andaba bien, que la fachada de felicidad era solo una estrategia publicitaria. Las reacciones en redes sociales fueron diversas. Algunos expresaron su tristeza, su incredulidad. Otros, su enfado y su decepción. Los memes y los comentarios sarcásticos no se hicieron esperar. Se revivieron antiguas entrevistas, se analizaron viejas fotos, se intentó buscar pistas, señales que pudieran haber revelado la verdad antes de la ruptura. Lo que sí quedó claro es que la noticia de la separación de Hande y Kerem fue una de las más comentadas del año. Y no solo por el hecho de que se trataba de una pareja muy querida, sino por la forma en que se dio a conocer, por los detalles que se filtraron, y por el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué terminaron su relación? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de incompatibilidad? ¿O simplemente, como suele suceder, el amor se acabó? La verdad, como suele suceder, probablemente nunca la sabremos con certeza. Las celebridades, por lo general, protegen su vida privada. Y aunque los rumores y las especulaciones siempre estarán a la orden del día, la verdadera historia solo la conocen ellos. Sin embargo, podemos analizar algunas posibles causas, basándonos en lo que sabemos, en lo que se ha dicho y en lo que hemos podido observar a lo largo del tiempo. Una de las teorías más comunes es que la presión mediática y la exposición constante jugaron un papel importante en la ruptura. Vivir bajo el escrutinio público, ser perseguidos por los paparazzi, estar constantemente en el ojo del huracán, puede ser agotador y desgastante para cualquier relación. Otra posibilidad es que simplemente la relación no era tan sólida como parecía. Que a pesar de la química y la conexión que se veía en la pantalla y en las redes sociales, no existía una base lo suficientemente fuerte para superar los problemas y las dificultades que toda pareja enfrenta. También se especuló sobre posibles infidelidades. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores sobre terceros en discordia siempre están presentes en este tipo de situaciones. El mundo del espectáculo, con sus tentaciones y sus dinámicas particulares, puede ser un caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Y no podemos descartar la posibilidad de que simplemente ambos hayan cambiado con el tiempo. Que sus metas, sus aspiraciones, sus prioridades ya no coincidían. A veces las personas evolucionan, toman caminos diferentes, y el amor, por más fuerte que haya sido, puede no ser suficiente para mantenerlos unidos. Independientemente de las causas exactas, lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans. Y también, por supuesto, para ellos mismos. Es inevitable sentir cierta decepción cuando una pareja que admiramos decide separarse. Nos hace cuestionar la veracidad de las relaciones, la durabilidad del amor. Pero al final, lo importante es respetar sus decisiones. Desearles lo mejor en sus caminos individuales. Y seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de su belleza. En el mundo del entretenimiento, las rupturas son moneda corriente. Y aunque nos duela, debemos entender que las relaciones, como la vida misma, son complejas y a veces impredecibles. La noticia de la separación de Hande y Kerem, a pesar de todo, no fue el final de sus carreras. Ambos han seguido trabajando en nuevos proyectos, cosechando éxitos y demostrando su talento. Hande, por ejemplo, ha protagonizado, mientras que Kerem ha participado en. Y aunque ya no estén juntos, siguen siendo dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Así que, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Creo que la principal es que no debemos idealizar las relaciones, ni dejarnos llevar por las apariencias. El mundo del espectáculo es un mundo artificial, lleno de glamour, pero también de mentiras y engaños. Y por supuesto que debemos respetar la privacidad de las celebridades. Aunque nos gusten, aunque admiremos su trabajo, no tenemos derecho a invadir su vida privada, ni a juzgar sus decisiones. Espero que este vídeo les haya gustado.
Espero que hayan disfrutado de este análisis de la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles aportado algo de información, de análisis, de perspectiva. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que sabremos alguna vez la verdad? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que sean fans de las series turcas y del salseo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí en Siempre estamos al tanto de lo último. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.